Buenas noches. Envío este correo para contarte nuestra terrible experiencia que nos ocurrió en unas vacaciones que tuve junto con mi familia. Espero la puedas compartir. Mi nombre es Claudia Ruiz, originaria de Saltillo, México. Esto pasó hace poco más de un año, cuando mi esposo, mis dos hijos adolescentes y yo nos fuimos de vacaciones a Canadá en otoño. Estábamos muy entusiasmados, pues habíamos planeado ese viaje con un año de anticipación. Yo contaba los días para que se llegara la fecha en que nos iríamos a conocer aquel bello país. No nos quedamos en hotel. Decidimos alquilar un Airbnb. Era más cómodo y también más económico. Un apartamento que estaba en una zona donde había mucha construcción alrededor. De hecho, no teníamos vecinos. Todos los demás apartamentos apenas se estaban construyendo. Unos ya casi por terminar. Se veía que sería una zona nueva de apartamentos. Y atrás solo había bosque. Muy bonito, por cierto. Gracias a las hojas de otoño de colores cálidos que caían de los árboles. La señora que nos alquiló el apartamento era una mujer mexicana también, que decía en su perfil de la aplicación que tenía más de 15 años viviendo en aquel país. Hablaba inglés, francés y por supuesto español. Y debo decir que en todo momento fue muy amable conmigo. Antes del viaje ella me respondió todas mis dudas y me hizo saber que ella podía ayudarnos con lo que necesitáramos ya estando allá. Entonces se llegó el día. Por fin llegamos a aquel hermoso país. La verdad es que todo el día nos la pasamos afuera en el coche que alquilamos y llegamos al apartamento pasadas de las 11 de la noche. Ella me había mandado un mensaje antes de las 3 de la tarde, que era la hora en donde nosotros podíamos ingresar al lugar. Era la hora del check-in, pero yo no vi el mensaje hasta que llegamos al lugar, pues todo el día anduvimos conociendo la ciudad y no revisé mensajes de nadie. En este mensaje ella me daba la bienvenida, seguido de la lista de reglas de la casa y señalamientos. Pero al último me dejó un mensaje que decía que su hija vivía en el sótano de ese apartamento. Y abro paréntesis para decir que en Canadá es común que la gente viva en el sótano y tenga su propia entrada. Ella me dijo que no me preocupara, que nunca nos toparíamos con ella pues ella tenía su propia entrada, pero que me lo quería decir para que no nos asustáramos si escuchábamos ruidos en la parte de abajo. La verdad no tuve problema con eso, pues no me sentía en peligro. Aunque si bien no me molesté, sí me pareció que no estaba bien que no especificara eso en su anuncio de la aplicación. Y que no me lo dijera hasta que ya habíamos llegado. Pero en fin, no dejaría que eso arruinara nuestras vacaciones. Así que solo le contesté que gracias por avisarme. Estábamos muy cansados. Así que mi marido y yo nos quedamos en el dormitorio principal. Y mis hijos en el de al lado. Son dos jovencitos que en ese entonces tenían 12 y 14 años. Recuerdo que yo me quedé dormida casi de inmediato. El vuelo y la caminata del día me dejaron completamente agotada. No supe de mí como hasta las 3:30 de la madrugada, que unos ruidos me despertaron. Y venían de la parte de abajo, del sótano. Se escuchaba como si arrastraran una silla o algo así. El sonido era muy fuerte. También se escuchaba a alguien caminando. Eran pasos sobre la duela que tenía aquel condominio, lo cual se me hizo algo extraño por la hora que era. Deduje que se trataba de la hija de la señora que nos había alquilado el lugar. Pero no me pareció que hiciera tanto ruido a esas horas, sabiendo que había huéspedes esa noche. Me pareció algo descortés. Mi esposo seguía dormido y no quise despertarlo. Pero yo batallé para volverme a dormir, pues los ruidos no dejaban de escucharse. Así pasó como una hora, hasta que por fin cesaron y me pude dormir. Al día siguiente, lo primero que me dijeron mis hijos cuando salí de la habitación fue que si no había escuchado los ruidos de anoche, y yo les respondí que sí, que me habían despertado. Mi esposo se rió diciendo que él no había escuchado ni sentido nada. Estaba profundamente dormido, pero yo sí estaba algo molesta por ese hecho.
Así que le dije que le mandara un mensaje a la dueña para comentarle lo que había ocurrido, y tal vez pudiera hablar con su hija para que no hiciera tanto ruido por las noches, pues nos había despertado. Mi esposo es muy tímido y no le gusta meterse en conflictos, así que me pidió que no le dijera nada, pero de todos modos le envié el mensaje. Ese día nos salimos y anduvimos de turistas todo el día. Ya por la mañana, mientras estábamos en una cafetería, refugiándonos un poco del frío que hacía afuera, la dueña me respondió el mensaje, pidiéndome disculpas por lo que había ocurrido la noche anterior. Me dijo algo que la verdad me pareció muy extraño. Me escribió que a veces su hija no le gustaba que hubiera más gente con ella en la casa, pero me reiteró que hablaría con ella para que no volviera a suceder. Yo no sabía si darle las gracias o qué responder ante eso, pues si a ella no le parecía por qué vivía allí, o por qué la señora alquilaba el lugar. Eso fue lo primero que se me vino a la mente, pero... en fin. Yo seguí con mi día y no dejé que nada arruinara mi viaje. Llegamos al condominio ya muy tarde. Ya casi iban a dar las 12 de la noche. Mis hijos se fueron directo a dormir. Mi esposo y yo nos quedamos un rato en la sala a beber un vino que habíamos comprado en una tienda local. Estábamos bebiendo y platicando, cuando de pronto de nuevo se empezaron a escuchar ruidos muy intensos en el sótano, pero esta vez más bien parecían golpes. Era algo muy extraño. Parecía que estaban golpeando la pared o el piso. Ya no sabía a este punto. Mi esposo y yo nos quedamos viendo en silencio, pues eso ya no eran ruidos normales de alguien que simplemente camina por su casa o jala una silla. Así que le mandé otro mensaje a la dueña de inmediato para ponerla al tanto, pero ella nunca me contestó. Mi esposo me preguntó que si bajaba a escuchar directamente tras la puerta del sótano. Tal vez la mujer que vivía ahí necesitaba ayuda o algo. Yo le respondí que sí, pero que yo lo acompañaba pues no quería dejarlo solo. Bajamos a una sala que aún era parte de nuestra estancia, pero estaba muy oscura. Y pasando esa sala había un pequeño pasillo, donde al final se encontraba aquella puerta. Mi esposo trató de encender la luz de aquella sala, pero no encendió. Así que encendí la linterna de mi teléfono y mi esposo la de él. Cabe recalcar que los ruidos se seguían escuchando. Y cuando por fin llegamos a la puerta, vimos hacia abajo y la luz estaba apagada. La mujer estaba en completa oscuridad. En eso mi esposo golpeó su puerta, diciendo que éramos los huéspedes de su madre. Después le preguntó que si se encontraba bien, pero nadie respondió. Y los ruidos cesaron al segundo de que mi esposo terminó de hablar. Quedamos en completo silencio, y la situación se tensó mucho. Yo ya no quería estar allí. Sentí una vibra muy extraña y solamente quería subirme. Mi esposo volvió a insistir, pero no hubo respuesta. Así que le dije que ya nos subiéramos, y eso hicimos. Volví a mandarle mensaje a la dueña, pero seguía sin responder. Así que decidí marcarle al número que me había dado. Me dijo que la disculpara por no responder, pero que ya se encontraba durmiendo. Yo le respondí apenada por haberla despertado, pero debía hacerle saber lo que habíamos escuchado, pues nos habíamos preocupado por su hija, ya que aquellos golpes no eran como los de la noche anterior. No eran normales. Ella me respondió con una risa algo extraña, como nerviosa. Algo anormal para una madre que le están diciendo que su hija puede estar en peligro. Y solamente me respondió: ya les dije que no se preocupen, ella es así. Le cuesta trabajo adaptarse a nuevas personas, eso es todo. La verdad no sabía ni qué responderle. Fue una respuesta tan anormal. Solamente le dije que estaba bien, y que una disculpa por haberla despertado. Después de eso ella se despidió y colgó el celular. Mi esposo y yo no teníamos idea de qué estaba ocurriendo. Decidimos mejor ya irnos a dormir, pues había sido un día muy largo. Pero esa misma noche, a eso de las 4 de la mañana,
Uno de mis hijos entró a nuestra habitación algo asustado. Nos despertó diciéndonos que había visto a una mujer en el filo de la puerta de su habitación. No se veía quién era, pues estaba oscuro, pero tenía el pelo largo y era muy blanca, y le había dado mucho miedo. Era mi hijo menor y casi siempre tenía pesadillas, así que malamente mi esposo y yo no tomamos en serio lo que nos estaba diciendo. Su padre salió rápido a verificar que todo estuviera bien, pero no encontró a nadie. Y mi otro hijo dormía tranquilamente. Lo único que hicimos fue tranquilizar a mi hijo. Le decíamos que había sido otra pesadilla, pero que todo estaba bien. Pero él me juraba que no había sido otra pesadilla. Él había escuchado cómo se abría su puerta mientras rechinaba. Y cuando se abrió por completo vio a aquella mujer parada. Él me dijo que le dio mucho miedo y decidió no moverse ni hacer nada. La mujer se había quedado por un tiempo allá observándolos. Y después se fue lentamente. Yo sí me preocupé, pues no lo decía con mucha certeza. Muy seguro de lo que hablaba, pero sobre todo asustado. Esa noche se quedó con nosotros y lo abracé hasta que se quedó dormido. Al siguiente día mi hijo menor no paraba de hablar de lo que había visto la noche anterior. Mi hijo mayor le hacía burla, le decía que era un miedoso y cosas así, pero por supuesto yo le puse un alto. También hablé con mi hijo menor para decirle que disfrutáramos el viaje, que ya parara de hablar de eso, pero ahora sé que hice mal. La noche cayó y de vuelta a aquel lugar. Esta vez llegamos más temprano. Yo me había sentido mal ese día, pues tenía un dolor de estómago, seguramente por algo que me había caído mal, así que me fui a acostar temprano. Mi esposo se quedó con mis hijos en la sala viendo una serie, pero después me alcanzó en nuestra habitación y me dijo que nuestros hijos se habían quedado viendo la tele en la sala un rato más. Le dije que estaba bien e intenté dormir, pero no pasó ni una hora, cuando mi hijo menor fue corriendo a nuestra habitación nuevamente. Esta vez nos decía que teníamos que ir con él, que su hermano mayor estaba abajo, en el sótano, y que habían descubierto algo. Enseguida nos pusimos las sandalias y bajamos corriendo. Encendimos la linterna del teléfono y le gritábamos en voz baja a nuestro hijo mayor, pues no lo veíamos. Mi otro hijo nos decía que su hermano estaba tras la puerta del sótano. Mi esposo la abrió de inmediato y ahí estaba mi hijo mayor, parado frente a lo que parecía ser un altar, donde solamente había una veladora encendida. En esta grande habitación no había nada. No tenía ningún mueble. Tampoco tenía luz. Únicamente estaba aquel altar. Al acercarnos vimos una urna, y al abrirla vimos que eran cenizas. Y hasta arriba del altar había una foto de una joven, blanca, con un largo pelo lacio y negro, y alrededor había muchas cruces y santos. Mi hijo pequeño apuntó la fotografía y nos dijo que esa era la mujer que se había ido a asomar a su cuarto la noche anterior. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Tomé a mis dos hijos de la mano y los saqué de ese lugar de inmediato. Era evidente que nadie vivía ahí, y también era obvio que aquellas cenizas pertenecían a la mujer de la foto, quien después comprobamos que era la hija de la dueña, quien había fallecido hace tiempo. Lo supimos porque esa misma noche la llamé por teléfono para pedirle una explicación, mientras mi esposo y mis hijos hacían las maletas para irnos de aquel lugar. Ella me hablaba con una voz apenada. Después se soltó a llorar diciendo que su hija vivía ahí, que no podía sacarla de la que fue su habitación por años. Por eso había puesto sus cenizas ahí. Y ella se manifestaba por las noches, por eso se escuchaban ruidos. Me lo decía tan normal, que supe que esta mujer no estaba bien mentalmente. Me dio muchos escalofríos hablar con ella. Mi error fue haber rentado aquel lugar que no tenía ninguna reseña. Me dejé llevar por la imagen de una señora amable que además era de mi país,
pero nunca me imaginé que algo así nos fuera a pasar. Puse mi queja en la plataforma y dieron de baja la cuenta de aquella mujer. Y a mí me reembolsaron las noches que no nos quedamos en el lugar, pues yo lo había rentado por una semana completa. Esas 3 noches dormimos junto a un fantasma, junto a unas cenizas de una mujer que no conocíamos, y que además se le manifestó a mi hijo menor. Todo aquello fue una pesadilla. Parecía una película de terror. Y puedo decir que arruinó nuestro viaje soñado. Nos fuimos a un hotel el resto de nuestras vacaciones, pero mis hijos estaban muy asustados. Y a decir verdad yo también. Así que ya no fue lo mismo después de ese acontecimiento. Ya queríamos regresar a nuestro hogar. Y bueno, esta fue nuestra terrible experiencia. Espero que a nadie más le pase algo similar nunca. Gracias por compartir mi historia. Buenas noches.